Bienvenidos al podcast de Intuitivo, Noticias de Inteligencia Artificial. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá para este análisis a fondo. El gusto es mío. Hoy tenemos una misión sumamente clara. Sí, porque hay muchísimo ruido allá afuera. Totalmente. Titulares alarmistas, predicciones fatales y francamente bastante pánico sobre cómo la inteligencia artificial va a transformar el mercado laboral global. Sí, es un tema que genera mucha ansiedad. Pero hoy vamos a dejar las especulaciones totalmente de lado. Tenemos sobre la mesa datos duros. Datos muy reveladores. Exacto. Hablamos de un estudio fascinante del MIT, un informe muy detallado de Anthropic. Las proyecciones del Foro Económico Mundial. Así es, y análisis minuciosos de expertos en economía. Bien, vamos a desempacar todo esto. La idea central es desentrañar el verdadero impacto de la IA en los empleos. Es una excelente contrapartida para arrancar. Claro. Y para establecer el contexto adecuadamente, la clave aquí no es solamente identificar qué empleos van a cambiar. Sino el motivo detrás. Exacto. El verdadero valor de los datos radica en entender el por qué y el cómo. Cómo esta tecnología está redefiniendo estructuralmente la relación con el trabajo cotidiano. Es una transición masiva. Totalmente. Requiere un nivel de análisis muy meticuloso, mucho más allá del pánico inicial de los titulares. 100% de acuerdo. Y para empezar a usar esa lupa analítica, el primer paso es desglosar la investigación de Anthropic. La empresa detrás del modelo Cloud. Ellos mismos. Y traen un marco conceptual que cambia las reglas del juego en este debate. Es una distinción brillante. Es la diferencia entre la exposición teórica y la exposición observada. Que suena académico, pero es vital. Históricamente, siempre se medía el riesgo preguntando qué podría hacer un modelo en teoría, digamos, en un laboratorio. En condiciones perfectas. Exactamente. Pero este nuevo enfoque mide lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial hoy en las trincheras de las empresas. Basándose en millones de interacciones reales. Y lo fascinante aquí es cómo miden esa diferencia los investigadores. Utilizaron una base de datos fundamental del gobierno de Estados Unidos. Que desglosa casi 800 ocupaciones. Sí, en miles de tareas cognitivas y manuales hiperespecíficas. Luego cruzaron toda esa información con el tráfico real y dinámico de su modelo. Y el hallazgo es asombroso. Hay un abismo enorme entre la teoría de lo que la máquina puede hacer y lo que efectivamente hace en la oficina. Para quienes escuchan, los números del reporte dimensionan muy bien ese abismo. Son clarísimos. En el sector de computación y matemáticas, por ejemplo, la teoría sugiere que el 94% de las tareas son automatizables. ¡94%! Es casi todo. Casi todo. Sin embargo, cuando se observa la adopción real en el día a día corporativo, esa exposición observada cae drásticamente a solo el 33%. Es una brecha gigantesca y plantea un interrogante enorme. Claro, ¿qué está frenando a las empresas si la tecnología es tan capaz? La investigación desglosa varias razones fundamentales. En primer lugar, hay barreras legales muy estrictas. Normativas de cumplimiento. Exacto. En finanzas o salud, las regulaciones impiden que un algoritmo tome decisiones finales sin una supervisión exhaustiva. Nadie quiere una demanda millonaria por un error de código. Tal cual. En segundo lugar, la necesidad de revisión humana es indispensable. Por las alucinaciones de los modelos. Sí, o la pérdida de contexto en documentos largos. Un profesional siempre tiene que validar el resultado. Es el famoso concepto de mantener al humano en el bucle. Y hay un tercer factor que se subestima muchísimo. Los cuellos de botella masivos en la infraestructura de las grandes corporaciones. Los sistemas heredados. Una tarea puede ser automatizable en segundos, pero integrar eso de manera segura en los servidores antiguos de un banco multinacional toma años, no semanas. Es un desafío cultural y de seguridad enorme. Y ahí es donde el análisis se pone revelador. Porque cuando revisamos las profesiones que sí han logrado superar esos cuellos de botella, los resultados rompen los mitos tradicionales. Adiós a la idea de la línea de ensamblaje. Exacto. Ya no hablamos de robots reemplazando esfuerzo físico.
En la cima de la lista de profesiones expuestas están los programadores de software. Con un asombroso 75% de exposición observada en sus tareas diarias. Le siguen los representantes de servicio al cliente con un 70%. Y el personal de ingreso de datos con un 67%. Y para hacer el contraste absoluto, profesiones que requieren destreza física, como mecánicos, cocineros o socorristas, tienen un 0%. Lo fascinante aquí es que este contraste revela un cambio de paradigma demográfico sin precedentes. Un giro completo. Los datos demuestran que los más expuestos son los trabajadores de cuello blanco. ¿Las personas en las oficinas? Sí, profesionales de mayor edad, con altos niveles educativos, muchas maestrías, muchos posgrados. Demográficamente hay una mayor proporción de mujeres y profesionales de origen asiático en estos roles. Y un dato económico crucial es el tema de los salarios. Totalmente. Este grupo percibe salarios que son, en promedio, un 47% más altos que los trabajadores no expuestos. El núcleo de la disrupción golpea directo a las posiciones analíticas y bien remuneradas, el algoritmo optimizando el trabajo cognitivo. Y antes de adentrarnos en cómo esto crea un efecto estructural invisible en la economía, una recomendación importante. Adelante. Recuerda visitar el sitio Riesgo Digital en intuitivo.ar/riesgo-del-medio digital, donde te podemos ayudar a mantener tu negocio online seguro. Bien, retomando este hilo del impacto estructural, es vital hablar del índice del MIT. El índice ISEV. Exacto, que mide la vulnerabilidad cognitiva. Esto no es un sondeo por encima. Crearon un gemelo digital de todo el mercado laboral de Estados Unidos. Analizaron a más de 151 millones de trabajadores y cruzaron eso con más de 32,000 habilidades específicas. El nivel de detalle es impresionante. Y el concepto central que logran destilar es lo que denominan el efecto iceberg. Una metáfora perfecta para el momento actual. La punta del iceberg, el impacto mediático y visible de la inteligencia artificial, se calcula en apenas un 2.2% del mercado global. Que se concentra en los centros tecnológicos. Claro, las noticias de despidos en Silicon Valley que vemos en las portadas. Pero lo verdaderamente crítico está bajo el agua. Siempre lo es. El impacto oculto y estructural es 5 veces mayor que esa punta visible. Casi el 12% del mercado laboral global podría verse transformado por efectos en cascada. Porque la tecnología no opera en un vacío, no tener nada que ver con el software en sí. Es un riesgo sistémico silencioso. Y esto nos lleva a un punto de tensión brutal en las investigaciones. El drama de las nuevas generaciones. Sí, si el trabajo corporativo cambia, ¿qué pasa con los que intentan ingresar al mercado? Hay una alerta roja con los puestos junior. Es una dinámica muy preocupante. El director de Anthropic y otros líderes señalan una congelación en las contrataciones de nivel de entrada. Aunque no hay un desempleo masivo generalizado todavía, los datos muestran una caída del 14% en la contratación de jóvenes profesionales. Personas de entre 22 y 25 años en roles con alta exposición. Esa caída del 14% es un síntoma claro de la reestructuración empresarial. La explicación económica es que el trabajo junior tradicionalmente es un sistema de aprendizaje. Tareas cognitivas básicas pero repetitivas. Recopilar datos, redactar primeros borradores. Hacer código básico. Y ahí es donde los modelos de lenguaje actuales deslumbran. Las empresas ven que es más rentable usar IA para esa primera capa de trabajo. Y luego ponen a los profesionales experimentados a corregir. Se está eliminando el primer peldaño de la escalera corporativa. El modelo de aprendizaje desde las bases se fractura. Algunos proyectan que la mitad del trabajo de nivel de entrada podría volverse redundante pronto. Y esto nos empuja a un debate ineludible sobre la macroeconomía. Porque mientras unos ven una tragedia, otros proyectan una utopía de productividad. Antes de explorar las posturas sobre cómo financiar este nuevo mundo, un recordatorio clave para la presencia en línea. Recordá, si querés tener tu nuevo sitio online en pocos días, visita Intuitivo, diseño para empresas y pymes. Retomando esa dicotomía entre la tragedia laboral y la utopía, el análisis económico traza un paralelismo histórico enriquecedor. Con la revolución industrial. Si miramos al pasado, innovaciones como los telares mecánicos o la máquina de vapor generaron una fricción social enorme al principio. Hubo un desplazamiento innegable. Pero a largo plazo incrementaron exponencialmente la riqueza global y elevaron el nivel de vida. Desde esa perspectiva histórica, economistas como Gonzalo Bernardos argumentan una visión optimista. Sí,
Su tesis principal sostiene que esta revolución es diferente Porque no aporta solo fuerza bruta, aporta inteligencia. y capacidad de síntesis. Esto tiene el potencial de generar un incremento brutal en la productividad laboral, algo que la humanidad nunca ha experimentado, Un choque masivo de eficiencia, que podría ser la medicina macroeconómica exacta para crisis estructurales inminentes. como el colapso de los sistemas de pensiones en Occidente y en Asia. Por el envejecimiento poblacional. La teoría es que con la IA, produciendo valor con menos intervención humana, se genera la riqueza fiscal necesaria para sostener las jubilaciones. Y además, esta explosión de productividad permitiría rediseñar el contrato social. Se habla de transitar a jornadas laborales más cortas, Bajar de 40 horas a 28 o 25 semanales. manteniendo intacto el poder adquisitivo, porque los algoritmos compensan el déficit de producción. Es el escenario ideal. Trabajar menos, producir más. Pero el gran interrogante, donde el debate económico se pone álgido, es la transición. Claro, ¿cómo se sostiene a los contadores, traductores y analistas que verán sus roles reducidos en los próximos 10 años? Y ahí es donde las fuentes entran en un tablero geopolítico fascinante. Estas soluciones generan posturas ideológicas muy marcadas, que los documentos desglosan de forma imparcial. Por un lado, surge la propuesta de la Renta Básica Universal, o UBI, Como una red de seguridad incondicional. pero el análisis recoge críticas frontales a este modelo. Economistas como Bernardo Maun argumentan en contra, calificándola como una medida populista de subsidios que destruiría el incentivo para la innovación. Y para ilustrar los riesgos de los subsidios continuos, el material cita el caso histórico de Argentina, Con su alto nivel de gasto público en asistencia durante años. Y contrasta esto con los ajustes macroeconómicos recientes de figuras como Javier Milei. cuya visión representa lo contrario, la eliminación abrupta de subsidios para buscar estabilización mediante el libre mercado. Es un contraste puramente descriptivo para mostrar la polarización sobre cómo abordar la automatización. Y esa polarización no se limita a las políticas internas, se traslada a las fronteras. El debate entre proteccionismo y globalización, Exacto. Los documentos examinan el enfoque de Donald Trump en Estados Unidos. que aboga por políticas arancelarias fuertes y proteccionismo explícito. La lógica allí es erigir barreras para proteger la industria local frente a la producción hiperoptimizada y barata de Asia. Países que operan bajo regulaciones de inteligencia artificial muy distintas. Es usar la frontera como un escudo contra la disrupción. Y en contraposición, el material somete a revisión crítica las políticas históricas de la Unión Europea. Se menciona el legado de Angela Merkel. El análisis señala que la estrategia europea favoreció una dependencia extrema del libre comercio global. Manufactura barata y energía externa. Pero en el contexto de la inteligencia artificial, las fuentes critican que esta postura dejó a Europa vulnerable. Rezaga su soberanía tecnológica frente a otras potencias. Estamos ante un choque de visiones titánico en los textos. Aranceles por un lado, subsidios por otro, y la fe en el libre mercado cruzando el espectro. Sin embargo, más allá de las divisiones ideológicas, es sumamente interesante notar que existe un área de consenso generalizado. Sí, sobre cómo financiar esta transición. La gran mayoría de los análisis coinciden en que sería un error estratégico enorme implementar el famoso impuesto a los robots. Penalizar el uso de algoritmos. Penalizar la tecnología solo estancaría la innovación. En cambio, el debate fiscal se orienta a reestructurar los impuestos corporativos. Permitir que la tecnología alcance su máximo potencial, pero asegurar que los beneficios extraordinarios de estas empresas se redistribuyan equitativamente. A través de sistemas fiscales modernos. Para ir cerrando este análisis, es vital aterrizar todos estos conceptos en la realidad práctica. Para quienes planifican sus carreras o gestionan equipos, ¿cómo se sobrevive a esta revolución? El Foro Económico Mundial aporta una dosis de pragmatismo. Con el balance neto de empleos. Sí, sus cálculos proyectan que 85 millones de empleos podrían ser desplazados globalmente. Un número imponente. Pero, al mismo tiempo, esta ola de innovación podría crear 170 millones de puestos nuevos. Es decir, el balance macroeconómico es positivo. Se crean más empleos de los que se destruyen. Y firmas como PwC revelan un dato esperanzador. Los salarios están creciendo el doble de rápido en las industrias con mayor adopción de IA. Eso derriba la narrativa fatalista de que la tecnología solo abarata el trabajo humano.
La realidad es que la inteligencia artificial actúa como un multiplicador masivo de capacidades. Y ahí entra la urgencia de la reconversión laboral. El estudio del MIT subraya que la estrategia no es solo decirle a la gente que aprenda a programar en código. ¿De manera mecánica? No. La clave de supervivencia es potenciar las habilidades inherentemente creativas y humanas. Dominar el razonamiento complejo. Ejercitar el pensamiento crítico frente a la ambigüedad. Aplicar empatía en la gestión de equipos. Resolver problemas sin una respuesta algorítmica clara. Esas son las áreas donde la máquina carece de contexto humano. Y es el punto central del economista David Autor. Hace una distinción teórica brillante. La inteligencia artificial automatiza tareas específicas, no trabajos completos. Esa diferencia cambia toda la estrategia profesional. Cualquier rol corporativo es un ecosistema de múltiples tareas. Si los modelos asumen las tareas repetitivas y de procesamiento básico de datos, el profesional queda liberado. Para enfocarse en el trabajo de alto valor analítico. Quien integra activamente estas herramientas y orquesta los algoritmos se vuelve entre 3 y 5 veces más productivo. Se vuelve indispensable en el mercado. Así que la fórmula no es competir en velocidad contra la máquina, Sino convertirse en el director de orquesta que sabe dirigirla. Excelente metáfora. Y para dejar una última reflexión tras este desgaste masivo de información, surge un pensamiento provocativo al proyectar estas tendencias. Es inevitable preguntarse por el futuro a largo plazo. Si en el futuro los sistemas autónomos absorben la inmensa mayoría del trabajo cognitivo rutinario, nuestro verdadero valor económico residirá pura y exclusivamente en nuestra capacidad de mostrar empatía genuina. O conexión humana real. Exacto. ¿O acaso, como ha sucedido en otros momentos de la historia, la sociedad terminará inventando nuevas categorías de trabajos de lujo, Servicios corporativos completamente innecesarios. creados artificialmente solo para mantener a la población ocupada y justificar la distribución de un salario? Esto plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma del propósito humano y la estructura de nuestras sociedades en una inminente era de abundancia cognitiva. Es el debate definitivo de las próximas décadas. Muchas gracias por escuchar el podcast. No olvides seguirnos en redes. Busca intuitivo.ar. Gracias. Con Intuitivo, tu sitio web de ventas estará listo en días. Diseño web con WordPress y gestión de redes sociales.